Bueno, vamos a comenzar ya con el webinar. Como bien sabéis, vamos a tratar los préstamos con garantía del Estado francés y os vamos a explicar cómo funcionan estos préstamos y todos los detalles acerca de ellos. También podréis realizar todas las preguntas que queráis sobre este tema y todas las dudas serán resueltas. Os voy a explicar un poco cómo va a consistir el webinar, cómo vamos a funcionar. Podéis realizar todas las preguntas que queráis en el lado derecho de la pantalla, como podéis ver, y nosotros las resolveremos al final del webinar. También luego lo podréis volver a ver con un link que se os enviará a través del mail cuando esto acabe. Deciros que el webinar va a estar dividido en 3 temas distintos, en los que en el primero trataremos un poco, trataremos bien el tema de qué son los préstamos con garantía del Estado y sus objetivos, y luego trataremos una parte un poco más técnica, que es el tema de toda la duración y el interés de los préstamos. Como sabéis, lo vamos a presentar Camille y yo. Yo soy la que lleva relación con inversores en España y Camille es la que lleva el tema de la relación con inversores en Europa. Bueno, pues como os comentaba ahora al principio, vamos a dividir en 3 temas principales, que primero será una visión completa de los préstamos con garantía del Estado francés y luego continuaremos con la parte más técnica. Bueno, en primer lugar, para poner un poco en contexto de la situación, como sabéis, el coronavirus ha sido una situación que ha creado mucha incertidumbre a nivel económico, tanto mundial como a nivel europeo. Y nosotros desde octubre, desde que comenzó esta crisis, hemos intentado ayudar a las empresas a hacer frente a esta situación del COVID-19. Por ejemplo, para empezar, en marzo pudimos lanzar y ofrecer una congelación de los reembolsos de capital a las empresas durante 3 meses, que fue posible gracias al apoyo de vosotros como inversores. Así que os agradecemos en primer lugar por vuestra confianza. Y esta iniciativa lo que hizo es que dio una oportunidad a las empresas de darle aire y de que pudieran seguir continuando con el pago de los pagos futuros y aparte con la oportunidad de la posibilidad de recuperarse. Por tanto, es una medida que también os favorece a vosotros como inversores. De hecho, también para las empresas de los sectores más afectados, como pueden ser pues, restaurantes, hoteles y centros deportivos, gimnasios, hemos renovado esta moratoria de 3 meses en periodos de entre 3 y 9 meses para también darles un poco más de aire durante un periodo más largo de tiempo. Y esta renovación que se ha hecho de la moratoria no ha sido automática como tal, sino que nuestro equipo de crédito se ha encargado de volver a revisar estas solicitudes para entender un poco la situación que están viviendo las empresas desde la perspectiva como viene siendo la del COVID-19. También, luego, después de haber lanzado esta iniciativa de congelación de capital, en abril, octubre, fue más allá y dio un paso más, ya que para ayudar a las empresas que necesitaban liquidez, sacaron la posibilidad de otorgar préstamos con garantía del Estado. En Francia, por ejemplo, se lanzaron en abril y el Gobierno anunció un programa de 300.000 millones de euros para asegurar pues, la liquidez de las pymes francesas. Como bien sabemos todos, ahora más que nunca es el momento en el que las pymes necesitan acceder a liquidez para mantener su actividad y seguir creciendo. Y también es clave para los gobiernos evitar una contracción del crédito entre los inversores. Entonces, con esta garantía que vamos a explicar del Estado francés, esta garantía cubre el 90% del capital prestado y hace que la inversión sea, pues, por tanto, más segura para vosotros como inversores. Antes de explicar en detalle un poco cómo funcionan estos préstamos, me gustaría daros un poco de los datos acerca de cómo están funcionando estos préstamos en octubre. Desde que lanzamos este tipo de producto, hemos financiado alrededor de 36 proyectos por un total de 7 millones de euros y con un préstamo medio de 194.000. Aquí lo podemos ver. Y por parte de los inversores han invertido unos 6.418 inversores, que es el 28% de nuestra base activos. Por tanto, es una buena cifra.
y con un importe medio de 48 euros por proyecto. Vamos a empezar con el primer tema, ¿vale? Que sería qué es un préstamo con garantía del Estado francés y cuáles son sus objetivos. Bueno, como bien sabemos, el alto nivel de incertidumbre por la pandemia y las medidas adoptadas para reducir pues, la propagación de la misma y también el confinamiento a nivel mundial que se ha realizado han afectado a todas las pymes de diversas maneras. Hay que pensar en los restaurantes, en hoteles y en las tiendas que se vieron obligadas en marzo a cerrar o en los fabricantes que tuvieron que reducir pues, la producción para hacer frente a la disminución de la demanda, claro. El resultado ha sido que las empresas han visto caer sus ingresos y, por tanto, necesitan dinero adicional para hacer frente a sus obligaciones financieras durante la crisis. Como podemos ver, una de las tantas obligaciones financieras son pagar a proveedores, salarios, costes fijos. Además, en algunos casos hay empresas que necesitan pues, liquidez para nuevas inversiones con el fin de también aprovechar pues, oportunidades de mercado que se han abierto con esta crisis. Contaros que no todas las empresas pueden acceder a estos tipos de préstamos. En el caso de la garantía del Estado francés, todas las empresas de todos los tamaños, de cualquier estructura jurídica, podrían entrar en este tipo de préstamos, con dos exclusiones, que se trataría que las empresas que estaban en procedimientos judiciales, antes del 1 de enero de 2020 no podrían entrar ni optar a estos tipos de préstamos, y tampoco las empresas inmobiliarias, las instituciones de crédito y las empresas financieras. Por tanto, mientras ayudamos a las empresas a obtener liquidez, también reducimos el riesgo para los inversores, pero ¿cómo el Estado francés consigue reducir el riesgo para vosotros como inversores? En primer lugar, si invertís dinero a un proyecto con garantía del Estado francés, el 90% de vuestro capital vivo será cubierto en caso de que el préstamo falle. Además, esta garantía es totalmente gratuita para vosotros como inversores. En pocas palabras, digamos que la garantía del Estado francés hace que sea más seguro para vosotros como inversores invertir en pymes. Por supuesto, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de prestar a estos préstamos, y es que aunque la garantía del Estado francés cubra vuestro capital en un caso de impago, no asegura la continuidad del negocio al que hayáis prestado. Y hay un caso más en el que esto os puede afectar, y es que si la empresa quiebra en los 2 primeros meses después de la concesión del préstamo, la garantía tampoco se aplicaría. Por último, también, pero la cosa más improbable, es que la garantía no impide tampoco la quiebra del Estado francés. Si el Estado quiebra, que podría existir una probabilidad, pero es muy improbable, entonces podría perder el capital como inversor. Vamos a continuar también ahora con el segundo tema, en el que vamos a explicar las condiciones de los préstamos, y para ello va a introducirlo mi compañera Camille, así que le paso la palabra. Gracias, Almudena, por explicarnos en qué consisten los préstamos garantizados. Ahora entonces vamos a ver lo que hace en realidad únicos estos préstamos con garantía del Estado francés, y son dos cosas las que lo convierten en un tipo de producto pues muy único. Lo primero es la duración de este préstamo, y lo segundo es el tipo de interés que se puede aplicar en caso de que se extienda el préstamo por encima de los 12 meses del primer año. Entonces, lo primero que vamos a ver juntos es cómo funciona exactamente la duración. Inicialmente, estos préstamos con garantía del Estado tienen un plazo de 12 meses, con un sistema de amortización que se llama bullet. Esto significa que se hace un pago de capital y un pago de intereses del 2% en este caso, al final del mes 12. Sin embargo, la otra cosa que hace que estos préstamos sean únicos, como os decía, es el hecho de que la empresa, el prestatario, puede decidir extender el préstamo después de los primeros 12 meses, y esto por un periodo de entre 1 año a 5 años adicionales, además del primer año, pues como lo acabamos de mencionar. Y en este caso es la empresa que decide el plazo,
y en función de si se extiende o no, el tipo de interés va a variar. Entonces, en esta diapositiva lo que vamos a ver es qué pasa en el caso de que se extienda el préstamo después de 12 meses. Hay 3 tipos de opciones. La primera, que sería la más sencilla, es si se reembolsa el préstamo por completo en el mes 12. Esto sería pues, que la empresa devuelve todo el capital junto con el 2% de intereses en el mes 12 y vosotros ya podéis decidir o bien reinvertir el capital y los intereses que acabáis de recibir en otro préstamo o bien retirarlo a vuestra cuenta bancaria y esto sin ningún tipo de coste. La segunda opción, que sería el otro extremo, es que la empresa decida extender su préstamo después de 12 meses sin devolver ningún tipo de capital y abonaría simplemente los 2% de intereses durante el mes 12. El resto del capital obviamente se os devolverá, pero ya con un sistema de amortización que ya no será bullet, sino un sistema francés de amortización, lo que significa que cada mes se recibe una parte del capital y una parte de los intereses. Y este sistema ya lo conocéis la mayoría de vosotros, si habéis prestado ya en October, es el sistema pues, que se usa para la mayoría de préstamos estándares que ofrecemos en la plataforma. Entonces, en este caso, si la empresa decide extender el préstamo, pues va a tener que decirnos cuánto tiempo lo quiere extender, entre 1 y 5 años, como hemos dicho antes. En este caso, el tipo de interés que se va a aplicar será mayor que 2%, ya que al final pues, se va a crear un riesgo adicional que se tiene que remunerar. Y también tenéis que tener en cuenta que, aunque se extienda el préstamo, la cobertura de la garantía francesa seguirá aplicándose durante todo el tiempo. Por último, queda otra opción, que sería la opción intermediaria, si la empresa decide extender el préstamo después de 12 meses, repagando una parte del capital durante el mes 12. En este caso, se aplica pues, el 2% de intereses que se devuelve durante el mes 12 sobre la totalidad del préstamo que habéis hecho, pero aparte la empresa abona una parte del capital que debe y el capital vivo que va a quedar se va a repartir, como decíamos antes, de forma mensual a través, pues un pago de mensualidades durante pues, el plazo que la empresa haya decidido y en este caso también la empresa pues tendría, el préstamo tendría la garantía del 90% durante todo el periodo adicional. Y bueno, por nuestra parte, October, os notificaríamos de esta extensión del préstamo en caso de que lo haya a través de un email como lo soléis recibir, por ejemplo, cada mes cuando hacemos los reembolsos. Ahora vamos a ver juntos pues, cómo evoluciona el tipo de interés después de la extensión. Como podéis ver, el tipo de interés varía no solo en función del año, sino también en función de la calificación de riesgos. Como sabéis, los proyectos A+, serían los proyectos que son los más seguros y los proyectos C son los que representan un riesgo mayor y, por lo tanto, pues el tipo de interés que se aplica en ellos es un poco más importante que en el caso de un préstamo A+. Es importante mencionar que la mayoría de los préstamos que publicamos en la plataforma que tengan la garantía del Estado francés tienen una calificación de riesgos que suelen ser B o C, y esto porque son préstamos, lo que llamamos préstamos instantáneos o instant projects, que vamos a ver más en detalle un poco más adelante. Y como podéis ver, el tipo de interés que se aplicaría en caso de extensión del préstamo es bastante más similar al que solemos ofrecer en proyectos estándares en la plataforma. Ahora, una pregunta que algunas veces nos hacéis en el chat, por ejemplo, es ¿qué podemos esperar? ¿Cuántas empresas van a pagarnos al final de los 12 meses y cuántas van a querer prolongar el préstamo? Pues de momento lo que os podemos decir es que es muy difícil dar una respuesta clara a cuántas empresas van a devolver su préstamo al final de los 12 meses. ¿Por qué? Porque pues, para pagar todo este préstamo la empresa debería tener el margen suficiente.
Para ellos es la opción más barata devolver todo el préstamo después del primer año porque así el tipo de interés es de 2%, entonces no se incrementa y además la empresa se deshace de su deuda. Sin embargo, como es probable que estas empresas que al final han sufrido la crisis del coronavirus, la mayoría de ellas no generen los suficientes ingresos al final para estar cubriendo sus gastos y además devolver la totalidad del préstamo. Y es por eso que creemos que varias de ellas pues, solicitarán la prolongación de su préstamo para al final repartir más la carga financiera sobre su margen y así pues devolver poco a poco y que sea para ellas pues más ameno. Y un pequeño tip que vamos a compartir con vosotros para tener una idea de cuántos años puede tardar una empresa en pagar sus deudas es mirar el ratio deuda neta sobre EBITDA, porque esto os va a dar una idea de cuánto tiempo tardaría la empresa en amortizar todas sus deudas solo con su EBITDA. Y bueno, esto os da un poco pues, una idea de si la empresa es capaz o no en el plazo de devolver pues, una parte de sus deudas. Por último, la tercera parte de este webinar lo vamos a dedicar a distinguir los préstamos garantizados en la plataforma con los préstamos estándares. Lo que habéis podido notar en las últimas semanas es que hemos cambiado un poco el diseño para mejorarlo y hacer más fácil para vosotros identificar los préstamos con garantía de Estado, que sean franceses, italianos o holandeses en la plataforma, y distinguirlos así de los proyectos estándares. Lo que hemos hecho es añadir una pequeña etiqueta que dice directamente pues, si el préstamo está garantizado o no y de qué país procede la garantía. Y además, para los préstamos con garantía del Estado francés, hemos añadido dentro de la descripción del proyecto un cuadrado, como veis aquí, con la información, o sea, las características del préstamo, que sean la duración, la cobertura del Estado del 90% y el tipo de interés que se aplicaría en caso de prolongación del préstamo. Además, para los que queréis más información, también hemos incluido un enlace al tutorial que hemos creado sobre este tipo de garantías para explicaros pues, exactamente cómo funciona y un poco todas las preguntas que podáis tener sobre este tema. Por otro lado, también hemos añadido dentro de la página proyectos, cuando miráis los proyectos de forma global, vais a poder ver que al lado del tipo de interés de los proyectos con garantía del Estado francés, hemos añadido un icono I que os permite pues, saber directamente cuáles van a ser las condiciones sin ni siquiera entrar en la descripción del préstamo. Y ahora aprovecho además para volver a explicaros lo que son los Instant Projects que hemos mencionado antes, porque esto también va a tener un impacto sobre la presentación del préstamo con garantía del Estado. Los Instant Projects, que son pues la mayoría de nuestros préstamos con garantía del Estado francés, son préstamos instantáneos, como llamamos, que son empresas que piden prestado menos de 250.000 euros y que pueden estar cubiertas por la garantía del Estado francés. Entonces, en este caso, la empresa la vamos a analizar con nuestro modelo de puntuación automática para definir la elegibilidad de las empresas a una financiación que hemos llamado MACPAI. MACPAI ha sido construido sobre algoritmos de aprendizaje automático o machine learning que usa pues, una gran cantidad de datos que hemos recopilado a lo largo de los últimos 5 años en todos los países donde operamos y que usamos para analizar la probabilidad de impago que puede tener una empresa y puntuarla en una escala de 1 a 5. Y en función de la puntuación que nos da, nosotros les vamos a calificar entre A+, A, B, C, o sea, como habéis visto antes, y en el caso de ser MACPAI, la calificación de riesgo siempre es una B o una C. Si el proyecto es analizado por MACPAI, como decía antes, va a tener un impacto sobre la descripción del proyecto, porque al ser al final un proyecto analizado de forma automática, no entran los analistas de crédito a redactar la descripción del proyecto. Por lo tanto, la información que vais a tener en este tipo de proyectos va a ser estandarizada y bastante más corta que en el caso de un proyecto estándar.
Y con esto ya estamos al final de nuestro webinar. No sé si tenéis alguna pregunta, si tenéis es el momento de hacerla para que Almudena y yo pues, os podamos contestar en directo. Y espero que ya con esto os haya quedado más claro lo que es un préstamo garantizado por el Estado francés y que os sintáis pues, más cómodos a la hora de invertir en ellos. Almudena, ¿tenemos alguna pregunta? Pues voy a mirar. Pues una de las preguntas que nos hacen por aquí sería un poco cuál sería la diferencia entre los préstamos con garantía del Estado francés, neerlandés e italiano, ya que ofrecemos los tres en octubre. Vale, pues lo que os podemos contar sobre esto es que, como os hemos dicho, la garantía, perdón, en el caso de Francia se aplica para todos los inversores particulares, inversores institucionales y tiene pues esto, una carencia de 12 meses al principio con un tipo de interés fijo durante el primer año que es del 2%. Con una cobertura pues, del 90%, mientras, por ejemplo, si cogemos el caso de la garantía en Italia, es una garantía también del 90% sobre el capital vivo, pero es una garantía que se aplica únicamente a los préstamos que están financiados por inversores institucionales. Y esta es la razón por la cual hasta ahora, o sea, en los últimos meses, todos los préstamos que hemos financiado en Italia lo han sido a través de este programa de garantías. Y es por eso que no lo hemos podido abrir en la plataforma pues, para los inversores particulares. Y lo que tenéis que saber sobre este programa de garantía en el cual participamos en Italia es que nos ha servido de dos maneras. La primera sería refinanciando una parte de la cartera italiana, ofreciendo a las empresas al final una cantidad de liquidez mayor que la que tenía, con un plazo mayor también, y esto ha permitido a la vez de reembolsar a los inversores particulares que habían financiado estos proyectos y por lo tanto para ellos una manera de recuperar su capital de forma rápida y segura. Y luego usamos también este tipo de garantía para financiar nuevas empresas italianas que puedan ser elegibles pues, a esta garantía del Estado. Y luego tenemos pues, el caso de la garantía holandesa, que es una garantía un poco diferente porque cubre el 65% del capital vivo y es una garantía que es más estricta en los criterios de aplicación. O sea, la empresa, para poder solicitar este tipo de préstamos garantizados, va a tener que primero hacer uso al final de otras medidas que puede ofrecer el Estado para apoyar a las empresas durante el coronavirus. Puede ser, por ejemplo, medidas como el ERTE o medidas pues, sobre, por ejemplo, no sé, una moratoria de impuestos o lo que sea. Y solo si la empresa demuestra que ya ha hecho uso de estas medidas puede solicitar la garantía. Y luego tenemos el caso de España y Alemania, donde por temas regulatorios las plataformas de financiación participativa como October no pueden unirse al programa de garantías, pues en este caso, por ejemplo, en España con los avales del ICO. Lo que hacemos en estos países, de hecho, es pues al final analizar los proyectos que nos vienen, intentando seguir ofreciendo proyectos estándares, pero ajustando al final nuestros criterios a la situación actual, es decir, tomando en cuenta pues cuál es la situación de la empresa con el COVID y cuál es su visión de los siguientes meses y cómo va a volver a un cierto nivel de normalidad para tomar una decisión sobre ella. Vale, veo que hay alguna pregunta más. Vale. Si quieres, la leo y la resuelvo yo misma. Sí. Vale, pues una de las preguntas también que nos han hecho es por qué se están publicando ahora mucho más préstamos con garantía del Estado. Se están publicando más porque en Francia ahora es una de las mayores demandas, ya que las empresas lo necesitan y también, lógicamente, las empresas requieren ahora unos intereses más bajos, pero con el 90% del capital cubierto que hace esta garantía puede llegar a compensar pues que
los inversores tengan un interés más bajo a la hora de invertir. Y a pesar de ello, aunque se estén ofreciendo ahora más y la demanda sea enfocada, pues debido a lo que ha pasado por el tema del COVID-19, estamos trabajando continuamente en seguir publicando proyectos estándares, en particular en España y en Países Bajos. Y, por ejemplo, así unos datos, en 2020 financiamos alrededor de 100 proyectos estándares por un valor de 27 millones y luego 140 proyectos garantizados con esta garantía del Estado por valor de 31 millones. O sea que vamos a seguir intentando y trabajando en que podamos realizar más proyectos estándares. Sí, la idea es que tengáis al final pues varias oportunidades de tener una cartera diversificada, siempre es nuestro objetivo y bueno, la demanda ahora va en este sentido, pero vamos a seguir intentando. Luego también nos hacen una pregunta sobre hasta cuándo dura esta garantía. Esta garantía supuestamente tenía que acabar a final del año 2020, pero el jueves pasado el gobierno francés ha anunciado una renovación de esta medida hasta junio de 2021. Pues porque hay algunas empresas que obviamente todavía hay medidas de contención del coronavirus, es bastante todavía inestable la situación, entonces pues es una medida que ha sido renovada. Luego también nos han hecho una pregunta sobre el ratio de deuda sobre EBITDA que conocemos. Nos dice Víctor que es un ratio histórico que a fecha del año anterior pues, puede no ser representativo de lo que se puede esperar. Lo que os decíamos es que es una ayuda para tener alguna idea de cuánto está tardando ya la empresa el año pasado en reembolsar sus deudas. Obviamente, si se ve que la empresa igual tarda ya 2 o 3 años, por ejemplo, para reembolsar su deuda actual, bueno, su deuda de este momento, con el EBITDA que tenían en este momento, es probable, al haber incrementado sus deudas, que todavía pues, necesite más tiempo, entonces que extienda su préstamo. Es un poco lo que queremos decir con este consejo. Y ya también otra pregunta que nos hacen es que hay menos proyectos estándares últimamente. Como he comentado antes, la demanda está más enfocada a los préstamos con garantía del Estado francés, ya que ahora mismo es un momento en el que lo requieren las empresas y que gracias a eso cubre el capital que pueda quedar pendiente, que también hace un poco más seguro para los inversores el invertir. Y aparte, seguimos trabajando en sacar proyectos estándares y también hay que recordar que estos proyectos con garantía del Estado, al cabo de los 12 meses, podrían convertirse en un proyecto estándar. Por tanto, podrían seguir continuando como un proyecto estándar y compensaría esa demanda. No sé si tenéis alguna pregunta más o si ya hemos contestado a todo y ha quedado más claro. Por ahora no veo ninguna pregunta más que hayan hecho, así Vale. que si cualquier pregunta que os surja acerca de esto, ya sabéis que podéis alcanzarnos y contactarnos a través del chat de nuestra página web y también a través de email. Y también realizaremos un artículo con todas las preguntas que hayan podido quedar para que las tengáis a mano y resolverlas. Y podéis contactarnos las veces que necesitéis si tenéis cualquier duda. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia esta tarde y esperamos pues que haya sido interesante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.